Hoy les voy a hablar sobre lesiones pigmentadas del fondo de ojo. Como introducción, las lesiones pigmentadas circunscritas del fondo de ojo son comunes. Estas pueden ser congénitas del desarrollo, neoplásicas o pueden ser el resultado de procesos infecciosos o inflamatorios. Y las lesiones neoplásicas pigmentadas del fondo de ojo, tanto benignas como malignas, estas pueden surgir a partir del epitelio pigmentario de la retina, del EPR o de los melanocitos coroideos. En esta última es donde nos vamos a centrar, las lesiones tanto benignas como malignas. Entonces vamos a empezar con esta imagen. Es ideal todas las lesiones pigmentadas del fondo de ojo, describirlas muy bien, mencionar su ubicación, el color, el tamaño y la apariencia pues, de estas lesiones, y en lo ideal pues documentarlas por medio pues, de fotografías. Y se recomienda una exploración de campo amplio, como por ejemplo esta imagen que podemos ver acá. Es un fondo de ojo del ojo derecho, tiene medios claros, con un disco rosado, de bordes definidos, de excavación de 0,1-0,2, con unos vasos normal, con una mácula aparentemente sana, y encontramos una lesión en media periferia inferotemporal, hiperpigmentada, bien delimitada, con algunos bordes como festoneados, y tiene áreas de hipopigmentación intralesional que corresponden a lagunas. Esta lesión corresponde a una lesión tipo Charpy, que vamos a empezar a hablar a continuación de este tipo de lesiones. Entonces, el Charpy es una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario retiniano. Es generalmente un amartoma congénito asintomático que se presenta de tres formas diferentes. Se presenta como solitario, agrupado o múltiple, pero para fines como más prácticos y para excluir un poco esta clasificación múltiple del Charpy, la vamos a llamar lesiones pigmentadas del fondo de ojo asociadas con poliposis adenomatosa familiar. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque estas lesiones tienen asociación con cáncer, principalmente pues colorectal y otros tipos de cáncer. En cambio, tanto la solitaria como la agrupada no se asocia a ninguna enfermedad sistémica ni tampoco ocular. Entonces, la hipertrofia congénita solitaria del epitelio pigmentario de la retina, estas lesiones son benignas, son asintomáticas, se presentan en el 1,2% de la población, no tienen ninguna asociación, como yo lo había mencionado, con enfermedad sistémica ocular, por lo tanto es un diagnóstico, es un hallazgo incidental. Generalmente se considera esta lesión que es estable y no progresiva, pero por lo general la mayoría de estas lesiones, en un 46 o un 83%, pueden presentar un agrandamiento, pero el agrandamiento va a ser a nivel como longitudinal, más no vertical, por lo que todas estas lesiones van a permanecer planas. En cuanto a la histología, vamos a ver que va a haber un aumento, pues una hipertrofia del EPR, un aumento de estas células desde 1,5 a 2 veces más grandes de lo normal. Va a haber un mayor número y tamaño de los gránulos de pigmento. Estas células, aunque van a encontrarse aumentadas de tamaño, van a permanecer, no van a cambiar su disposición, van a permanecer pues una disposición monocapa. La membrana de Bruch la podemos encontrar engrosada, y encima de estas lesiones puede haber una pérdida variable de la capa nuclear externa y también de los segmentos de los fotorreceptores. Generalmente, como ya lo he mencionado, es asintomática, pero puede causar pérdida de la visión, aunque es rara. ¿Cuándo causa pérdida de la visión? Cuando se extiende la fobia, cuando tiene neovascularización coroidea, y puede generarme, como en este caso, escotomas que pueden pasar de relativos a absolutos, y los escotomas va a ser secundario al adelgazamiento de la retina y a la pérdida de los fotorreceptores. En la presencia de estos escotomas, pues los pacientes la mayoría de veces no son conscientes de estos escotomas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los hallazgos clínicos. Estas son lesiones que son unilaterales, van a ser únicas, redondas y planas,
son muy pigmentadas, de color uniforme, independientemente, no tiene nada que ver con la raza del paciente. Los márgenes van a
una pérdida de fotorreceptores. Entonces, pues no van a haber muchos cambios apreciables en la OCT, la morfología retiniana subyacente pues está conservada. Y este otro tipo de lesión, este otro tipo de Charpy, que es el Charpy múltiple, que yo les mencioné inicialmente, que idealmente pues llamarlo como lesiones pigmentadas asociadas a poliposis adenomatosa familiar, ya que los otros dos pues no están asociados con ninguna enfermedad como tal sistémica, ningún tipo de cáncer, ni tampoco ocular. El múltiple es entonces pues se asocia con la poliposis adenomatosa familiar, con el síndrome de Gardner o con el síndrome de Turcot, que estos dos síndromes son unas como variantes de la poliposis adenomatosa familiar. La poliposis es una enfermedad que es autosómica dominante y presenta lesiones pigmentadas en el fondo de ojo más del 75%. No todos los pacientes van a presentar lesiones pigmentadas, pero sí la gran mayoría van a presentarlas. Y el síndrome de Gardner, como el síndrome de Turcot, esos dos también van a tener adenomas, pero además, como el síndrome de Gardner, quistes epidermoides, osteoma, tumor de tiroides, suprarrenal y vejiga. Y el síndrome de Turcot, además de los adenomas, van a presentarse con tumores cerebrales como el astrocitoma, los ependinomas y el meduloblastoma. Estas lesiones se presentan como unas lesiones, también van a ser lesiones múltiples como la anterior, pero estas lesiones van a ser bilaterales en los dos ojos, no van a tener una distribución así sectorial, como se los mostré, sino que esta distribución va a ser una distribución que es aleatoria. Los bordes van a ser irregulares, las lesiones generalmente son un poco más pequeñas, entre 50 y 100 micras de diámetro, con su distribución pues aleatoria. Color va entre marrón, negro o gris claro. También pueden estar acompañadas de un halo pues hipopigmentado y con pequeñas lesiones satélites también hipopigmentadas. Y más de 4 lesiones ampliamente espaciadas por un ojo con una afectación bilateral es altamente sugestivo de poliposis adenomatosa familiar. Así que tener en cuenta muy bien este tipo de lesiones con su distribución. Pero este tipo de lesiones pueden llegar a tener la vasculatura retiniana, puede estar normal sobre la mayoría de las lesiones, pero pueden también estar asociadas a anomalías vasculares de la retina, como obliteración de los capilares, con vasos grandes, con cambios microaneurismáticos, con anastomosis coriorretiniana y con neovascularización. En cuanto a la histología de estas lesiones, va a haber tanto hipertrofia como hiperplasia del EPR. Este EPR va a tener una invasión a la retina, va a tener unas inclusiones del pigmento en la membrana basal del EPR, y las lesiones hiperplásicas con múltiples capas de células del EPR hipertrofiadas pueden llegar a asemejarse con amartomas, ya lo vamos a ver más adelante, pero solamente cuando hay muchas capas, pues, cuando hay múltiples capas, pues, comprometidas, pues, hiperplásicas, causando, pues, la apariencia elevada de esta lesión. Entonces, esta es otro tipo, bueno, la configuración de la lesión puede ser tanto redonda, ovalada o fusiforme. Es muy común este tipo de configuración fusiforme, y este tipo como una cola cónica. También podemos encontrar un halo pues hipopigmentado. Y en esta lesión, que ya la habíamos visto antes, en esta imagen, en cuanto a la autofluorescencia, entonces se va a pues, presentar con una hipoautofluorescencia, y en el OCT lo que vamos a encontrar es que pues, va a haber aumento de la hiperreflectividad del EPR, y una extensión intrarretiniana. Entonces se pierde toda la arquitectura. También pues hay un adelgazamiento, y ven acá que como que se están metiendo, entonces esta parte está como levantándose, dependiendo de cuánto más pues vaya aumentando de número de células, pues se va metiendo más y pues va generando una lesión un poco más levantada. La poliposis adenomatosa familiar, esta es una condición precancerosa autosómica dominante, donde aparece con cientos a miles de pólipos adenomatosos en el colon y en el recto. Tiene un alto riesgo de transformación maligna, por lo que es necesaria en la mayoría de los pacientes una colectomía profiláctica total
ya que si no se hace o si no son tratados, mueren de cáncer colorectal a una edad promedio de 40 años. Las lesiones, esta poliposis adenomatosa familiar presenta lesiones en el fondo de ojo, más del 75%, se ha encontrado en algunos artículos que hasta el 90% pueden llegar a tener estas lesiones, y se da porque hay una mutación del gen APC en supresión de tumores. Este gen se va a localizar en el brazo largo del cromosoma 5, y la presencia de los síntomas, o sea, la manifestación clínica y la gravedad como tal de la enfermedad se correlaciona con la ubicación de la mutación de ese gen. Como por ejemplo, se puede dividir en cuanto a la manifestación clínica como una poliposis atenuada, intermedia o una poliposis severa. Atenuada es cuando genera menor de 100 pólipos, intermedia entre 100 y 1000 pólipos y severa en más de 1000 pólipos. Cuando más de 1000 pólipos, cuando afecta los codones, entre los codones 1250 y entre los codones 1464. Y también lo mismo en cuanto pues, al fondo de ojo, ya que no todos estos pacientes presentan manifestaciones en el fondo de ojo, solamente van a presentarlos los que tengan compromiso entre los codones 446 y 1328, por lo que la ausencia de estas lesiones a nivel del fondo de ojo en una familia con una poliposis adenomatosa familiar no indica la ausencia del gen. Puede ser que estén en otro codón, pero pues está en ese gen. Continuando con otro tema, el amartoma simple congénito del DPR. Esta es una lesión nodular de pigmentación oscura dentro de la mácula. Es asintomática y no es progresiva. Es un tamaño muy pequeño, menor de 1 milímetro de diámetro y entre 1 a 2.5 milímetros de grosor. Involucra todo el grosor de la retina. Puede tener vasos. Y una retina circundante con una retina normal y un sombreado óptico posterior. Ya el amartoma combinado de la retina y del EPR, esa es una malformación que es congénita, que también es benigna, es unilateral, es caracterizada por una pigmentación variable, presenta fibrosis y presenta gliosis, presenta una ligera elevación, se puede ver en esta imagen. Hay tortuosidad vascular retiniana. La tortuosidad vascular retiniana principalmente se da como en el centro de la lesión. Cuando ya se sale de la lesión, los vasos van a encontrarse rectos. Podemos encontrar formaciones de membrana epirretiniana y puede afectar tanto la retina, el EPR, como el vitro adyacente de diversos grados. Ocurre más comúnmente en la ubicación peripapilar, pero también puede afectar o encontrarse pues, en la mácula y en la periferia con un arrastre foveal del 100% macular, foveal en el 100%, maculares y extramaculares en el 40%. En cuanto a la agudeza visual, como esta es una lesión que se presenta más que todo pues, en los niños, la agudeza visual igual va a variar dependiendo de la ubicación de la lesión. Puede llegar a presentar una disminución de la agudeza visual cuando pues, tiene una afectación a nivel pues, de la mácula y se presenta una disminución indolora y puede generarme o pues, puede causar estrabismo. Otras causas secundarias pues, de la pérdida visual por una neovascularización, por hemorragia vítrea, por desprendimiento de retina exudativo, por retinosis o por formación de agujeros maculares. Entonces, este es un ejemplo pues, más bonito, que es una lesión que lo encontramos acá, que es levantada, y podemos ver la tortuosidad entre, pues, intralesional, pues, dentro de la lesión, y fuera de la lesión estos vasos como que después sí ya se rectifican. En cuanto a la angiografía, vamos a encontrar una hipofluorescencia que va a ser precoz.
La vasculatura normal con un aumento del calibre, vamos a encontrar con una comunicación arteriovenosa, y esta es una angiografía ya en fase tardía que presenta una tinción por una hiperfluorescencia pues, tardía. Y el OCT vamos a encontrar que es una lesión que es elevada con desorganización retiniana, anomalías de podemos encontrar anomalías de la interfaz vitreoretiniana, pero pues en este caso no, hiperreflectividad asociada con una membrana epirretinal. En cuanto al melanocitoma, el melanocitoma es un tumor melanocítico benigno situado en el disco óptico, es de color negro, oscuro, homogéneo. Este es un negro que es mucho más oscuro respecto pues, a las otras lesiones. Se puede extender sobre el margen del disco, hacia la coroides en el 54%, hacia la retina, como en este caso, que se extiende en el margen, que se extiende hacia la retina, o también se puede extender en el vítreo circundante. Esta es una lesión que es estable, no tiene pues una tendencia a crecer, puede llegar a crecer, pero la verdad no es que crezca mucho, por lo general es estable y no causan discapacidad visual, la mayoría. Puede producir pérdida visual en el 26% de los pacientes por una exudación leve de la retina o por líquido subretiniano. En cuanto a la histología, lo que vamos a encontrar es que va a haber un pigmento denso que impide pues como tal la visualización del detalle celular. Estas células las vamos a encontrar que van a estar redondas, ovaladas, con abundante citoplasma, con núcleos más pequeños y con pocos nucleolos prominentes. Pero pues podemos ver acá pues la gran pues, pigmentación que tiene este tumor. En cuanto a las imágenes de autofluorescencia, la angiografía y el OCT, la autofluorescencia, entonces vamos a encontrar que hay una hipoautofluorescencia, en la angiografía también va a haber una hipofluorescencia, y en el OCT vamos a encontrar que va a haber una masa que va a ser bilobulada con una sombra óptica posterior debido pues al gran pigmento, al aumento de pigmento que tienen. Y podemos encontrar también unos cambios quísticos entre la retina, que va a estar como entre la transición entre la retina normal y el melanocitoma. Se estima que se producen unos cambios malignos del melanocitoma entre el 1 al 2% de los casos, por lo que el examen del fondo de ojo y fotografía se debe realizar anualmente. La lesión es estable sin tendencia a crecer, como ya lo había mencionado, pero pues esta puede llegar a crecer con pues, un crecimiento, pues la verdad, muy leve. ¿Cuál es el factor de riesgo como tal? Pues para que tenga un crecimiento pues progresivo, que la encontramos con un grosor inicial de más de 1.5 milímetros en el momento del diagnóstico. Y ya, pues un crecimiento progresivo con pérdida visual sugiere pues una transformación maligna y se puede considerar una confirmación con una biopsia. En cuanto al nevus coroideo, el nevus coroideo es el tumor benigno intraocular más común, tiene una prevalencia del 7% en la población blanca, se presenta más que todo en los adolescentes, tanto en hombres como en mujeres, es relativamente estable y típicamente es asintomático, pero puede llegar a afectar la agudeza visual cuando hay presencia de líquido subretiniano, de neovascularización coroidea, y 1 de cada 8.500 nevus tienen transformación a melanoma. Entonces podemos ver que cómo se va a presentar este tipo de lesión. Es una masa que va a ser pues plana o un poco sobrelevada, pues muy ligeramente sobrelevada, pigmentada en el 77%, va a tener una coloración como marrón claro, oscuro, y más raramente puede estar amelanótica, pero pues no es tan frecuente. Los bordes por lo general son definidos, se localizan en el polo posterior, debajo del EPR, y el diámetro va a oscilar entre 1.5 y 5 milímetros de diámetro y con un grosor menor a 1 milímetro. Los cambios del EPR van a sugerir cronicidad como la atrofia, la hiperplasia, el desprendimiento y las drusas. Todo eso sugieren cronicidad. Podemos encontrar variantes del nevus como el alonevus o nevus gigante. El alonevus es este tipo de lesión, que es una lesión que es pigmentada central, que está rodeada por un halo despigmentado. Es más frecuente en los jóvenes y este se relaciona con melanoma de piel. Y el nevus gigante se da con un diámetro basal, cuando tienen un diámetro basal mayor de 10 milímetros,
representa el 8% de todos los nevus coroideos, no es, pues no es tan frecuente, pero este nevus pues sí es más, tiene más riesgo de convertirse en melanoma, el 18% de los casos a 10 años. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de transformación a melanoma? Shields y colaboradores los describen muy bien con sus 6 variables y con la mnemotecnia de To Find Small Ocular Melanoma, Dewey y Mallin. ¿Qué es importante acá? Pues, por ejemplo, el grosor del tumor, que sea mayor de 2 milímetros, esto que se ha evidenciado en una ecografía, el líquido subretinal, que se ha evidenciado en un OCT, agudeza visual menor o igual a 20/50, que tenga pigmento naranja, evidenciado en la autofluorescencia, masa acústica, sombra acústica, que se ha evidenciado pues, en la ecografía, y un tumor con más de 5 milímetros de diámetro que se ha evidenciado pues, en la fotografía. Lo importante de cada uno de estos factores es que todos estos van como sumando, ¿sí? Pero es una suma que es exponencial, o sea, no es lo mismo de tener 1 a tener 2 a tener 3, no tienen el mismo riesgo, sino que cuando en más variables tenga positivo pues el nevus, pues más riesgo tiene de transformación ese nevus a melanoma. Entonces, si una lesión no tiene ningún factor de riesgo, el riesgo es del 1%. Si una lesión tiene un factor de riesgo, el riesgo va a ser del 11%. Si tiene 2 factores, va a ser del 22%. O si una lesión tiene 4 o más factores, va a ser del 50% ya de riesgo. Y también hay que destacar primera variable, que es el grosor del tumor, que también se comporta de una forma similar en cuanto a todas las variables, porque si una lesión va a tener un espesor de entre 2.1 a 3 milímetros, tiene un riesgo de 35.7 veces, o si es una lesión de mayor de 3 milímetros, tiene un riesgo de 52 veces más de transformarse a melanoma. Entonces, hay que tenerlo pues muy presente. Cuanto al ultrasonido, la ecografía se usa para medir pues, el grosor del tumor. La mayoría de los nevus son casi planos y son muy difíciles de detectar, pero pues algunos sí son un poquito elevados, que son fáciles de detectar y pues, medir pues, como tal su grosor. Y es útil pues, para valorar la estabilidad y el crecimiento vertical a lo largo del tiempo. El nevus tiene una reflectancia interna alta, a diferencia pues, del melanoma, que la tiene baja, como la vamos a ver a continuación. Entonces, este es un nevus con una reflectancia, acá la podemos ver en el modo A, una reflectividad media alta, y tiene un espesor de 1.5 en este caso. La geografía con fluoresceína, vamos a encontrar las lesiones pigmentadas, hipofluorescentes. Las lesiones hiperfluorescentes pues, van a ser pues, menos pigmentadas, y la hiperfluorescencia lo vamos a encontrar cuando hay drusas, o también puede existir cuando hay defectos del EPR. La autofluorescencia es un método confiable pues, para estimar también la viabilidad del EPR. Shields colaboradores, ellos evaluaron 64 ojos con nevus coroideo, encontrando 56% hipoautofluorescencia, y eso se debe por una hiperplasia del EPR, el 25% hiperfluorescencia levemente homogénea intrínseca, y el 19% isoautofluorescencia. Entonces, la hipoautofluorescencia lo vamos a ver en áreas más que todo pues, de hiperplasia del EPR o de metaplasia fibrosa. Y la hiperautofluorescencia por líquido, por drusas, por si hay pigmento también de lipofuscina, eso me genera también hiperautofluorescencia. Entonces, estos son todos como los filtros de la autofluorescencia. Está el filtro infrarrojo, el libre azul y el libre de rojo. El infrarrojo, entonces podemos ver que es un nevus con una hiperautofluorescencia. En el libre azul no se detecta, y en el libre rojo también podemos ver que hay una hiperautofluorescencia. El libre rojo hay que mencionar que este se basa en melanina, y el libre azul se basa en lipofuscina. Entonces, esta es otra imagen. Este nevus que ya lo habíamos visto, es un nevus yuxtapapilar superior con
drusas, que las drusas los vamos a ver en la autofluorescencia hiperautofluorescentes y el nebus lo vamos a ver hipoautofluorescente. En cuanto al OCT, bueno, en cuanto aquí en esta ecografía, podemos ver que hay una alta reflectividad, interna, perdón, acá no la podemos ver, pero pues esta sí genera pues una alta reflectividad interna. Y en el OCT, un estudio de Shah y colaboradores, donde ellos informaron los rasgos característicos del Neus choroideus en el EDI-OCT, que incluyó, entonces, estos neus, ¿qué me van a generar? Un adelgazamiento de la coreocapilar sobre el neus, podemos ver acá muy bien el adelgazamiento de la coreocapilar, solamente hay presencia de los vasos grandes si se compara con la parte pues, donde no está el neus. Podemos encontrar el sombreado coroideo, que este sombreado por el coroideo es parcial o completo, atrofia del EPR, atrofia del EPR, pérdida de los fotorreceptores, y también podemos encontrar irregularidad en el segmento interno y el segmento externo. Hay diferentes, como en estos otros ejemplos, lo podemos encontrar en neus, tanto plano como elevado o como arqueado posterior. Hay diferentes, pero pues lo más común es que uno lo encuentre pues plano o con una leve pues, elevación, pues no tan elevado. En este neus, que se localiza pues, a nivel del mácula con múltiples drusas, en infrarrojo pues hiperreflectantes las drusas, y este sí tiene una arqueada pues que es posterior, y en la ecografía no se evidencia, es totalmente pues, plano, no se evidencia pues, por su configuración. Y en este otro que es inferior, que en el infrarrojo pues sí se evidencia pues más hipoautorreflectivo, y aquí ya pues, eso es una lesión elevada, y con en la ecografía que se ve pues plano, pues no se evidencia. En cuanto al melanoma coroideo, melanoma es el tumor maligno intraocular primario más común, representa del 5 al 10% de todos los melanomas, y los principales factores de riesgo son los ojos de color claro, la piel clara, la exposición a rayos ultravioleta intermitente y crónicos son factores de riesgo significativos, y la presencia del neus coroideo, como ya lo habíamos visto, y la melanocitosis ocular o la oculodérmica. En cuanto al melanoma, este puede ser pigmentado o no pigmentado. La mayoría son pigmentados en el 55%, y su morfología puede ser en forma de cúpula, en forma de hongo, en forma difusa. Principalmente es forma de cúpula en el 75%. El aspecto clásico del melanoma coroideo es un tumor que es pigmentado en forma de cúpula o en forma de hongo, y puede estar asociada a desprendimiento de retina, hemorragia vítrea o glaucoma. En cuanto a la histología, hay tres tipos de células que podemos encontrar, dos tipos de células que podemos encontrar, fusiformes y epitelioides, o pues, células mixtas, pero pues la variante epitelioide es la de mayor alto pues, riesgo. Y el análisis genético, cuando, hay que mencionar acá, pues cuando coexiste la monosomía 3 y la ganancia del cromosoma 8, tiene mayor mortalidad. Y el melanoma coroideo, aparte pues de hacer, hace pues micrometástasis, y los principales sitios donde se disemina es el hígado, el pulmón y la médula ósea. Entonces, esos son diferentes tipos de melanomas. Es un melanoma que es pequeño, con pigmento naranja. Este es amelanótico, con pigmentación naranja, de apariencia pues un poco más oscura. Este es un melanoma con un tamaño pues mediano, con desprendimiento de retina exudativo. Y este es un melanoma coroideo en forma de hongo, en forma de champiñón, también lo que se llama. Y eso se debe a que hay una ruptura de la membrana de Bruch, pues todo el material pues se pasa pues a la retina. Entonces, este tipo de melanoma, estos son lesiones que son subretinianas, que son elevadas, donde podemos ver guiándonos pues con la circulación, que es elevada, es menos pigmentada, pero la pigmentación es homogénea.
tiene menos como demarcado en comparación, por ejemplo, al Sharpie. Generalmente presenta un crecimiento tanto de base como de altura, no como las otras lesiones que solamente era de base, este sí pues de altura, y carece de cambios de la interfaz vitreoretiniana y heterotopía vascular. En cuanto a la ecografía, vamos a ver que es una masa coroidea en forma pues de cúpula, donde el borde anterior es altamente reflectante, pero con una masa acústicamente hueca, con una reflectividad interna media a baja, a diferencia del NEUS, que tiene una reflectividad, pues toda es una reflectividad alta. Y en cuanto al OCT, entonces lo que vamos a ver acá siempre pues va a ser forma de cúpula, también tiene compresión de la coriocapilaris, va a haber pérdida de los fotorreceptores, podemos encontrar acá líquido subretinal, los Shaggy photoreceptors, que son puntos hiperreflectivos, hiperreflectantes a nivel de los fotorreceptores, que esto es debido como a la elongación, alargamiento de estos fotorreceptores, que si la lesión pues se perpetúa, puede generar pues una pérdida de los fotorreceptores. Y edema intrarretinal, que en este caso, en esta imagen, pues no hay. Y en estas otras imágenes, en cuanto a la autofluorescencia, en cuanto pues el halo o las drusas, el halo se va a encontrar hiperautofluorescente, las drusas también. En la imagen libre de verde y libre de azul, libre de verde, hipoautofluorescente, el halo y las drusas, podemos encontrarlas así hiperautofluorescentes, y el libre azul, hipoautofluorescente, la lesión se va a presentar. Y listo. Como conclusiones, es importante pues identificar correctamente todos esos tipos de lesiones para evitar un diagnóstico erróneo y un tratamiento pues mal dirigido. El neuscoroideo hay que recordar que se debe monitorear rutinariamente por posible transformación maligna pues al melanoma. El melanocitoma también puede producir cambios malignos en el 1 al 2% de los casos, y las lesiones unilaterales solitarias y el Sharpie agrupado están limitados al EPR sin otros hallazgos oculares o extraoculares, a diferencia como tal de las lesiones pigmentadas asociadas a la poliposis adenomatosa familiar. Y la identificación temprana es imprescindible para permitir un tratamiento temprano y un mejor pronóstico. Gracias.